serás bienvenido. Recientemente he visto un artículo de nuestro amigo Israel Quino, analista político, constitucionalista, él hablando acerca de todos los problemas que están teniendo en este momento padres de familia con relación a los colegios privados, porque hay que pagar. Y lo que ha sacado además hace poco el Ministerio de Educación, que ha resultado en una decepción para los padres de familia, porque no les habían escuchado en su pedido de que por favor los colegios les descuenten por lo menos el 50% de la mensualidad en este tiempo que estamos pasando. Estoy revisando uno de los artículos que Israel había escrito mencionando el artículo 17 de la Constitución Política del Estado, que dice: toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles, de manera universal, productiva, gratuita, integral e intelectual, sin discriminación. El artículo 82, inciso 1 de la Constitución dice: el Estado garantizará el acceso a la educación. Estamos ya con Israel Quino esta noche. Israel, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimada Miriam, buenas noches, agradecido por la invitación. He leído tu artículo. Por lo que estamos viendo, como que estos artículos no se están cumpliendo a cabalidad. Así es, Miriam, es lo preocupante a partir de estos intentos de vulnerar el derecho a la educación vinculado al derecho a la igualdad, porque si bien existen padres de familia que optan por el sistema de educación regular privado, no implica que les sobra dinero, sino es que hacen un esfuerzo adicional económico para que sus hijos pertenezcan a este sistema de educación. Lo contradictorio, Miriam, que a partir de una decisión unilateral, en algunos casos hasta soberbia de parte de los propietarios de los medios de los colegios privados, ocurre que pretenden unilateralmente, ¿no?, resolver los contratos y disponer descuentos de una manera ni siquiera racional, totalmente desproporcional, ni siquiera obedeciendo una tabla que publicó el Ministerio de Educación, que no tiene ningún tipo de respaldo jurídico. Hay un elemento esencial: el contrato que firman padres de familia con colegios es de carácter civil, pero con una regulación del Estado y además con un objeto contractual respecto a un derecho fundamental. Allí es donde debe intervenir el Estado para evitar ese tipo de conflictos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que debería de hacer en este momento? Pongamos, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ha aparecido señalando de que sí había hablado con ambos lados, con padres de familia y también los colegios privados, pero los padres salen y dicen que no, que en ningún momento se les consultó. Eso es correcto, Miriam. Muy gentilmente el señor José Antonio Pereira me ha invitado a ser parte del equipo de profesionales que están trabajando este anteproyecto de ley respecto al 50% de descuento en las pensiones escolares. Y no se puede, de parte del Estado, imponer un rango de descuento porque afecta la economía de las familias hoy, de manera general, a todos los bolivianos, producto del efecto de la pandemia, afectados económicamente. De allí que los padres de familia, y esto es importante decirlo, Miriam, que deben organizarse y a partir de esta organización, mediante una carta notariada, notificar a los propietarios de los establecimientos educativos de educación privada, expresando el desacuerdo con los descuentos que pretenden imponer, que además, dicho sea de paso, Miriam, miren lo peligroso que puede ser de aquí en adelante. Los colegios no están pagando salarios a los profesores y los están obligando a ellos a decirles a los padres de familia: pidan que paguen las pensiones porque no les pagamos los sueldos. Miren lo atentatorio que está significando la ausencia del Estado y la no regulación del Ministerio de Educación. Estaríamos hablando de un abuso desmedido por parte de los propietarios de colegios privados. Sin lugar a dudas, una medida totalmente discriminatoria regulada por la Ley 045, atentatoria hacia los artículos que acabas de leer, dispuestos en la Constitución y además convencionalmente protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué se debe hacer en este momento? Los padres de familia, al momento de notificar a los directores con esas cartas notariadas expresando el desacuerdo con los descuentos, deben convocarse de parte de los directores de los establecimientos educativos a una negociación para conciliar este nivel de porcentaje de descuento. Si no lo hace, Miriam, y esto seguramente se va a debatir en el escenario legislativo porque están obligados los diputados y senadores
legisladores a resolver este efecto económico a las familias, porque si no llegan a un acuerdo conciliatorio padres de familia y directores de colegios, se va a aplicar el 50%, de hecho, bajo un rango normativo de carácter legal, con una ley nacional, van a aplicar el 50%. Por ello, en este momento, que lo que está ocurriendo en todo el país, sin ir lejos, Miriam, en Sopocachi un colegio está amenazando a los padres que se están organizando con no inscribirles a sus hijos a la siguiente gestión. Esto lo peligroso, esto lo atentatorio de la ausencia del Estado. Por ello el legislativo debe normar, y si no se llega en este periodo, en este corto momento en el que todavía es un anteproyecto de ley, negocien y concilien, porque de no ser así, el 50% se va a aplicar vía ley nacional. Y ahora hay otros aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, ya conocemos en algún departamento de que sí ya se han tomado represalias contra 2 estudiantes cuyos padres han pedido justamente ese 50% de descuento. Y la otra problemática que viene a constituirse en una amenaza especialmente para la educación de los chicos, es que muchos papás quizás no puedan solventarle el siguiente semestre a sus chicos. Y esto realmente es grave. Esta es una realidad, Miriam, que debe llegarnos a todos. La información administrativa, técnico, financiera, impositiva y salarial de los establecimientos educativos debe conocerse de manera amplia y transparente para negociar con los padres de familia. Y los padres de familia también deben aperturarse respecto a cómo van a obligarse de aquí en adelante por el efecto económico. Y esto debe considerarse un escenario de negociación y conciliación, no de imposición, no de propietarios, de mercaderes de la educación. No se debe ser tan indolente con la situación de los padres de familia, y debe generarse este escenario. Ya se han conocido este tipo de indicios que tú mencionas en algunas partes del país. Son las autoridades públicas, defensorías de la niñez, defensoría del pueblo, ministerio público, que debe actuar de oficio ante esos atentados a la dignidad, a la educación, a la igualdad respecto a los padres que todavía están haciendo un esfuerzo adicional para que sus hijos permanezcan en establecimientos privados. Te agradezco por haber venido. Yo creo que los papás han escuchado atentamente este consejo que tú estás dando, porque obviamente lo estás haciendo basado en lo que dice nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política del Estado, y también otras leyes. Gracias Israel, muy buenas noches. Buenas noches, Miriam, agradecido siempre por la invitación. Un fuerte abrazo al pueblo boliviano. Que te vaya muy bien. Pausa, por favor. Y ya retorna, hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Este martes Perdóname. No lo has podido olvidar. Sigues aún más herido que antes. Así es. Es una herida profunda.